Pues sí, soy Pere Ponce y estamos aquí en el Teatro de la Abadía, donde estamos representando Coraje de Madre, de George Tabori, que es una obra que en realidad es un homenaje a la madre de George Tabori. George Tabori recoge unos documentos que su madre escribe, Elsa Tabori, sobre su experiencia un día de verano del 44 en Budapest, donde sale a la calle para jugar una partida de cartas, se va a casa de su hermana y es detenida para ser deportada a los campos de exterminio, camino a Auschwitz. En ese periplo, de repente tiene por el azar y por una serie de circunstancias, habla con un oficial alemán en el que le dice que ella no debería estar aquí y acaba siendo devuelta otra vez a Budapest y ese día acaba jugando esa partida de cartas con su hermana, cosa que no hacen los 4.030 deportados que acaban siendo asesinados en Auschwitz. Entonces, yo creo que esta reflexión de Tabori sobre el coraje que tuvo su madre también para enfrentarse y para en unas circunstancias muy difíciles, en un tsunami de crueldad, de violencia, de mentira, fue capaz de alguna manera de encarar, ¿no?, a la mirada de ese oficial alemán y por una serie de mentiras pues librarse, ¿no?, de esa operación de exterminio. Y Tabori reflexiona un poco sobre eso, ¿no?, sobre la culpabilidad que tiene su madre, que tuvo, que arrastró durante tanto tiempo por haber sobrevivido ella y culpabilizándose también de alguna manera, a ver, como lo define ella, que es como por agradecer al oficial alemán que la haya salvado y a la vez odiarlo por eso, ¿no? Que hay un sentimiento ahí de ambivalencia. Sentimiento que yo creo que también comparte George Tabori, exiliado en Londres, donde se fue cuando empezó la Segunda Guerra y donde reclamó un poco a sus padres que se reunieran con él y no llegó a hacerlo. O sea, no consiguió esa reunión hasta después de la guerra. Su padre murió, fue asesinado en Auschwitz y su madre sí que consiguió finalmente salir. Bajo esta anécdota que escribe la madre, yo creo que nos plantea de una manera muy cómo es él, ¿no? Porque a nosotros nos ha roto un poco la cabeza como actores, a Elena también como directora, como dramaturga, ¿no?, de la escena, de poner en marcha este juguete que es un mecanismo muy complejo, porque partiendo de ese acto de amor del autor hacia su madre, de ese homenaje hacia su figura, también hay una reflexión sobre todos los mecanismos de la incomprensión, ¿no? Es inabarcable, ¿no?, el dolor de toda esta gente. Entonces, delante de esto, ¿cómo se puede representar, ¿no?, esto? Y esa incapacidad de ser representado hace que utilice muchos mecanismos para no caer en el sentimentalismo, en el victimismo, sino reflejar realmente lo que fueron esos seres humanos con toda su complejidad. Yo creo que utiliza muchos resortes teatrales que son muy valientes, muy audaces y que a nosotros nos ha sorprendido mucho como profesionales de la escena, ¿no?, ver cómo ya esta obra de los años 70 ya reúne una serie de elementos que ahora nos parecen muy contemporáneos, ¿no?, que son muchos distanciamientos, rompe la línea dramática en muchos momentos para ir adelante, atrás, para romper la cuarta pared, hablar con los espectadores, reflexionar sobre lo que está pasando, preguntarse. Yo creo que hay una dinámica que es constantemente requiere también mucha atención por parte del espectador y también un esfuerzo muy grande por parte de todos los actores. Claro, ahí, mira, fíjate, había muchas. El acercamiento que hemos tenido ahí ha sido aparte porque en la pieza para mí tenía algo muy delicado, ¿no?, que era que no deja de ser un juguete cómico. O sea, tiene una cosa como de clown, tiene una cosa también con un humor muy especial en que rompe las situaciones que decías, ¿cómo podemos hacer? Nosotros no somos judíos. Entiendo que hay una autoridad moral también para la familia Tabori, que son judíos, de poder hablar, ¿no?, de las cosas de una manera con un distanciamiento y con una cierta, pues bueno, con una ironía o tener otra mirada que nosotros no tenemos. Entonces, delante de eso, había que tener un poco la valentía, ¿no?, también él nos animaba con todo el respeto, ¿no?, de decir, pero bueno, ¿qué pasará, ¿no?, con esto? O sea, porque, ¿de qué manera
nosotros podemos hacer humor con esto si no estamos ahí, no hemos estado ahí, ¿no? Y el público también, al público le pasa, a veces hemos oído gente en las primeras filas que hacen, que se ríen de un chiste, inmediatamente hacen, "Ja, ja", perdón. O sea, como verlo desde un pedestal también, ¿no? O sea, como con un dolor y sabiendo un poco, aportamos mucho, ¿no? Como espectadores y como actores de todo lo que es la historia, lo que es el peso de esta historia, de este drama, ¿no? De esta tragedia, ¿no? Del pueblo judío. Entonces, acercarnos con todo el respeto y además con toda la audacia que nos pide Tabori para poder diseccionar y ser fiel a este retrato que no deja de ser una experiencia de la madre y que toda la cosa que aparentemente cruel que está viviendo tiene su lado también tragicómico. Y en ese lado tragicómico encontramos la verdad, encontramos también la humanidad, encontramos la dignidad de los personajes. Yo creo que esa valentía que nos han pedido para afrontar, ¿no?, este espectáculo es de alguna manera yo creo que tenemos la satisfacción del compartir, ¿no? En el teatro nos ponemos en la piel sin ser, ¿no? Es el ejercicio de la representación. Pero aquí vamos más allá porque también somos actores que interpelamos al espectador, ¿no? Que dejamos las máscaras e interpelamos al espectador. Yo creo que ahí George Tabori tiene un ejercicio muy inteligente para desenmascarar el teatro, la simulación. Es decir, esto es una representación. No somos, ni son, ni podemos ser. No podemos emular el dolor, pero sí que podemos divulgar el testimonio. No deja de ser un teatro testimonial, un teatro para compartir de alguna manera con la gente, dar luz y divulgar. Pues fíjate, yo sí, así mirando hacia atrás, sí que hemos hecho cosas. El acercamiento, la primera cosa que hice fue con Juan Mayorga, que es ahora el director de la Abadía, que se llamaba Himmelberg, Camino del Cielo. Era un espectáculo hablaba sobre a partir de la experiencia de ese delegado de la Cruz Roja que visita Terenzin y da un informe positivo de la situación que ve, de todo el simulacro que se hace. Juan hacía como un ejercicio metateatral, ¿no? Era un campo de concentración donde los judíos, con un oficial alemán, hacían una obra de teatro que iba a ser visionada por este delegado de la Cruz Roja. En esos momentos hacía de oficial alemán. Entonces estaba en el otro lado, pero fue un espectáculo muy interesante que a partir de ahí sí que entré en contacto pues con la filmografía de Lanzmann, ¿no? Toda la SOA y tal vez luego hicimos otro. Es verdad, es que la cultura judía es una cultura también muy teatral para mí, porque hicimos Visitando al señor Green, era otro espectáculo en el que dos judíos, uno en Nueva York, un joven y un anciano, a través de un accidente de coche, el juez les obliga a reunirse una vez por semana, ¿no? Entonces había como un judío muy ortodoxo que hacía el personaje, el Otegi, Juan José Otegi, y yo era el joven judío ya un poco como separado, un poco más urbano, más yuppie, un poco alejado, ¿no?, de la ortodoxia homosexual y con intentando evitar, y se encuentran. Yo creo que hay una relación de humor y de amor ahí también bueno, y seguramente no sé, pero sí que es verdad que cuando cuesta mucho separar a veces el teatro de decir qué escritores son o no son, porque tenemos muchos amigos judíos, y ya no es una etiqueta que pueda definir y apartar, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando me dicen humor judío, yo entiendo que hay muchos cómicos que conozco que son judíos y que han impregnado de alguna manera, y no sé si es un humor judío ortodoxo, ¿no? Pero sí que es muy divertido. Yo creo que hay una inteligencia y una capacidad también de sintetizar, ¿no?, que es lo que tiene el humor, ¿no? En esta historia sí que es verdad que me acerca un poco porque es el año 44, ¿no? Es el verano del 44 en Budapest, ¿no? Entonces me interesaba mucho saber qué pasaba ahí, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cómo es la relación de las personas, la valentía de las personas que salían a la calle? Estamos hablando del 44, en agosto ya está siendo liberada París, en agosto del 44, entonces casi el final de la guerra. Las deportaciones son masivas. Entonces, ¿cuál es la conciencia de la gente que salía a la calle, ¿no? ¿Sabían que iban a ser deportados? Era como
como si fueran francotiradores. Era una experiencia dura el hecho de la madre de ir a jugar a casa de su hermana. ¿Es un ejercicio de resiliencia y a pesar de todo la vida sigue? ¿O es un ejercicio suicida? Entonces quería saber un poco esto. Sí que hay mucha literatura que me ha ayudado de cómo era, por ejemplo, no Budapest, pero sí el Berlín de entreguerras, ¿no? De cómo es el antisemitismo, ¿no? Como los visitantes, hay un libro muy interesante la esposa de un embajador en Berlín, en el que habla desde los años 20, desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta bien avanzada ya, entrada la Segunda Guerra Mundial, de cómo es la mirada, ¿no?, del extranjero sobre eso, de cómo el antisemitismo poco a poco se va convirtiendo en algo normal, ¿no?, en una cosa como aceptada dentro de una, a veces asombrado de la ejecución de ciertas cosas, de ciertas prácticas, pero sí que hay un camino de normalización, ¿no? Bueno, es una función muy dura, es muy dura a nivel emocional, sí que es un recorrido brutal. Yo tengo también el spoiler como actor de que el resultado es que la madre vuelve, ¿no? O sea que hay una parte que hace un recorrido en el que ella se salva, pero él también se plantea esto, ¿no?, de la traición del que se ha salvado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el ser humano es capaz como de egoístamente, ¿no?, de, de emerger y dejar que los demás, ¿no?, en un hundimiento, el que se aferra a la tabla y los que no pueden hacerlo, ¿no? ¿Hasta qué punto esta incapacidad de salvación colectiva, qué carga deja en uno, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nos afecta también viendo a los espectadores en este punto, ¿no? Fíjate que a mí lo que los recorridos emocionales siempre... Nosotros somos deportistas, ¿eh? Es decir, que hay una parte que acabas el ejercicio y el personaje queda. Entonces, porque necesitamos como un cirujano, ¿no? O un médico de urgencias, ¿no?, que necesita también tener su vida y disfrutar de la felicidad de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en esa cosa deportiva, yo creo que somos unos atletas de las emociones que podemos, de alguna manera, saltar bien. Lo que nos llega, a mí me llega la satisfacción de ver al público que, por ejemplo, está aquí sentado y que se ha roto la cabeza con Tabori y se van a la sala de al lado, donde hay una exposición y hay como 80 personas viendo la exposición de Tabori, que es un autor desconocido, y ese acercamiento me parece suficiente a mí como actor de decir qué bien que hayan descubierto una voz, que hayan descubierto una mirada, ¿no?, que les aportará algo más, ¿no?, dentro de su acervo cultural, ¿no?, que tendrán como una inquietud y una curiosidad por descubrir nuevas cosas.